cosa que considero importante mencionar que ocurrió en la conferencia de prensa es justamente la siguiente. El reportero de Proceso le plantea al presidente López Obrador un escenario que muchos hemos debatido en Twitter. Es un escenario que se ha debatido en Twitter y es un escenario del cual no tenemos confirmación oficial, pero hay muchos rumores. ¿Cuál es el escenario? Que a Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite llegar a Estados Unidos porque de hacerlo tendría un destino muy parecido al de Cienfuegos. Ese es un escenario que nadie tiene confirmado, al menos yo no conozco un solo documento oficial que diga que Manuel Bartlett está investigado por Estados Unidos o que está en la lista de personas. No sabemos, puede estar, puede no estar, no tenemos idea, ¿no? Pero lo debatimos mucho en Twitter. Alguien, no sé quién, empezó con la dinámica de que Manuel Bartlett se iba por el tema de Kiki Camarena. Podemos decir y podemos debatirlo mucho. No es que lo dudemos, pero tampoco tenemos una sola certeza. Tiene 30 años, más de 30 años que pasó esto, más de 30 años el tema de Kiki Camarena. Y podemos decir que fue Manuel Bartlett o no. Yo soy poblana y no voy a meter las manos al fuego nunca por Manuel Bartlett, o sea, jamás. Pero solamente hay una cosa que le reconozco a este dinosaurio, y es que literalmente es un dinosaurio, T-Rex, o sea, name it, nombren al dinosaurio más grande. Y si alguien ha sabido jugar con la ley para beneficiarse, ha sido el señor. Puede que tenga la cantidad de propiedades que le dijeron en latinos o que dijeron distintos medios, pues sí, pero el señor, no crean que no se ha casado con Julia Abdala porque no se lo hayan pedido o porque no hayan querido. El hecho de que ni siquiera vivan juntos y que sea solo su novia, su eterna novia, lo salva de muchas cosas. Y no existe una legislación en la que diga, hay que investigar, un servidor público está obligado a informar las propiedades que tiene su novia. No. Ahora, es cierto, Julia Abdala, la esposa, ojalá, no, eso nos ahorraría mucho. La novia de Manuel Bartlett es de una familia acaudalada, ¿no? Tienen muchos recursos, o sea, tampoco es descabellada la versión de Bartlett de que ella se habría hecho de muchas propiedades, o que incluso tienen muchas propiedades que son de Bartlett y que las puso a nombre de Julia. Vaya, hay muchas que podemos asumir en este tiro, pero legalmente no hay una sola atribución que se le pueda echar encima a Manuel Bartlett, porque ha sabido muy bien controlar el sistema. Entonces, hay muchos rumores. Yo creo que uno de los personajes que más rumores tenemos en Puebla, que si se robó el oro, que si con eso se volvió, o sea, N cantidad de cosas. Ustedes pueden, es como los mitos de Manuel Bartlett, hacemos un libro, las leyendas urbanas, y hacemos otro. No acabamos, pero de eso podérselo comprobar, creo que hay un largo camino, muy grande, muy grande. Y mientras no tengamos comprobaciones de nuestros dichos, también es muy aventurado andar esparciendo rumores. Y eso es justamente el tema que ocurrió en la mañanera. El presidente López Obrador tampoco está diciendo que Manuel Bartlett es una blanca paloma, pero está diciendo algo evidente. Todos los ataques a Manuel Bartlett, por ser quien es, son para golpear a la administración actual. Y yo se los digo también muy en serio. Yo no me imagino a otra persona manejando la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Incluso Manuel Bartlett hubiera sido muy bueno para Pemex, pero para como estoy viendo las cosas, creo que la comisión le quedó bastante bien, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque se necesitaba un dinosaurio para combatir todos los intereses que se generaron a raíz de una reforma energética que le dio más privilegios al empresario, al privado, que a la propia empresa productiva del Estado. Entonces, si tomamos ese antecedente, ¿no?, como todo en tema, creo que no hay una manera distinta de pensar que alguien, o sea, para combatir a un monstruo necesitas algo similar, y eso, a mi parecer, muy mi opinión, ha sido un significado de Manuel Bartlett. Pero a ver, el mes pasado, la revista Proceso publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que si el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ingresaba a Estados Unidos, sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro y tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. De acuerdo con la investigación que realizó Proceso, ¿verdad?, con testimonios que aportaron, mencionan que varios testigos protegidos llevan años colaborando en el caso y han insistido en mencionar a Bartlett. Bartlett, y cito, tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos, que incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena, sostiene uno de los funcionarios entrevistados por el periodista Jesús Esquivel.
Los documentos del caso mencionan que el titular de la CFE participó en reuniones con narcos y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de Camarena. La investigación de Estados Unidos también menciona que otros funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid, como el general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional, y José Antonio Zorrilla Pérez, director de la entonces Dirección Federal de la Seguridad, están involucrados. Pero solamente hablamos de testigos protegidos, no hay una documentación oficial. Y a eso se refería el presidente. Entonces, cuando el reportero de Proceso se lo menciona y le exhibe la información, pues el presidente literalmente retó no solamente a Proceso, sino que se fue parejo con todos los medios a que muestren las pruebas. Si tienen las pruebas, tráiganmelas, enséñenmelas y entonces hablamos. Escuchen cómo y qué es lo que mencionó particularmente el presidente López Obrador. Sobre un tema que manejó la revista hace ya unas semanas, el caso del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos será detenido para que declare sobre No tengo yo información sobre eso. Y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada vez que pueden se le lanzan. Si no es por eso, es por lo del 88. Son los dos temas. Y lo que se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información, y tampoco la Fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente. Y no solo es para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto, es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín o a Krause, pero presento pruebas. Y los voy a seguir atacando. No es un problema de odios o ningún asunto personal, es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo en México, que se está agrupando, y como siempre actúan como una reacción, es un grupo reaccionario. Entonces, tenemos el derecho de réplica en el debate, eso sí, con
pruebas, sin insultos, que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí, que no pierda. Cositas malas, pues sí, señores. Ahora, ¿cómo? Vamos a poner un ejemplo, nomás un pequeño ejemplo, de cómo esta guerra contra Manuel Bartlett va más allá de lo que pudo no haber hecho, ¿no? Grábeme, don David.